Hola, bienvenidos a una entrevista más de Tenemos Mucho que Decir. Soy Verónica Palafox y hoy vamos a platicar con Juan José Monarres de un asunto que cuando usted se entere cuán simple y sencillo puede ser, se va a maravillar y todo lo que puede prevenir en desgaste psicológico y emocional para usted y para su familia. Así que vamos a darle la entrevista, ¿qué le parece? Comenzamos. Juan José Monarres, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo estás? Muy amable, muchas gracias y muy agradecido por esta oportunidad de platicar de la importancia de la lectura. Sí, oye, es que, mire, déjenme les voy a... Vamos a entrar en contexto. Hace unas semanas tuvimos una entrevista con el doctor Tomás Trejo, en la cual nos comentó sobre las secuelas que estaban dándose a nivel neurológico por el COVID. Y sobre todo en personas que se habían infectado más de una vez, que está siendo cada vez más frecuente que esto pase. Y nos hablaba de una serie de cosas muy preocupantes que nos pueden suceder, que para más detalles pues hay que ir ahí al canal de YouTube, soy Verónica Palafox, y ver el programa con el doctor Tomás Trejo. Pero a lo que va y de donde nace también, entre otros porqués, el invitarte en esta ocasión a platicar sobre el tema de la lectura, es que él nos decía que no hay todavía elementos médicos para poder detener o recuperar las rupturas neuronales que se están dando después del COVID, y que de las cosas que ellos recomiendan, que se han comprobado que pueden ayudarnos a mejorar un poco en ese sentido, y que ya lo sabíamos porque pues se dio también para personas con Alzheimer, para personas con demencia senil, es leer, tener una buena alimentación, tener un hábito, un hobby, algo manual que podamos hacer, pintar, escribir, que se suma la escritura con la lectura. Y dije, esto lo tenemos que ampliar. Vamos a hablar con un experto en la materia, que en este caso eres tú. Juan, ¿por qué no te presentas un poquito primero para que nuestros compañeros en la audiencia sepan quién eres? Claro que sí. Mira, mi nombre es Juan José Monarres, de profesión soy literato, o sea, estudié literatura hispano-mexicana y me dedico precisamente a la investigación, a la difusión y a la promoción de todo lo que es la lectura. Creación literaria, incluso manifestaciones literarias a partir de la lectura. Sin embargo, me he dedicado bastante a la investigación de cómo es que los libros pueden llegar a solucionar problemas en el ámbito tanto social, educativo, incluso emocional. Esto no quiere decir que un libro te va a solucionar la vida, sin embargo, te va a ofrecer una oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Sí? Mira, que ahorita que comentaba lo del COVID, quiero comentarte algo. Esto no se agravó con el COVID, sin embargo es algo que venimos arrastrando a partir del 2000. ¿Por qué? Además de ser literato, me dedico, como les dije, a la promoción de la lectura, pero también imparto clases de español en varios institutos educativos aquí en la ciudad. Los jóvenes, con la apertura tan grande del internet, dejaron de leer. Y esto lo vamos a entender bien claro. A todas aquellas familias que tenían la costumbre, ¿verdad? 70s, 80s, 90s, de comprar sus enciclopedias, pasaron a ser simple y sencillamente artículos de decoración. O como en algún meme se leyó, ¿cuántos metros de libro quiere? Pero tiene que ser rojo para que hagan juego con la sala. Ándale, sí. Es decir, empezamos a comprar enciclopedias de decoración. Si es que las compras. Si es que las compras, porque a veces te las ya regalaban. Ya no hay enciclopedias en las casas. No, definitivamente. Uh-huh. Es importante también entender esto. El internet ayudó a los jóvenes a una apertura de conocimiento inmenso. Sin embargo, les pasó algo muy extraño. Empezaron a leer demasiado rápido y demasiado preciso y conciso. Nosotros teníamos que leer 4 o 5 páginas para entender o encontrar
aquello que estábamos Y buscando. si bien te iba 5 páginas, 4 o Sí. 5 libros en la Bueno. biblioteca. Para entender, más o menos encontrar un concepto. Sí, sí, sí. Ahora leen los puros títulos y dicen, leen el primer párrafo y dicen, Ya sé. creo que es esto, lo imprimen y lo entregan aparte como trabajo propio. Sí. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque la lectura a nivel consciente lo que te hace es crearte una personalidad, crearte un razonamiento. Y definitivamente el lenguaje, que debemos de entender, el lenguaje no es un proceso natural del ser humano. El lenguaje es una construcción social. Uh-huh. El ser humano no está capacitado de manera natural. No naces y desarrollas un lenguaje por sí solo. No naces y desarrollas un lenguaje por sí solo. Probablemente comunicación sí. Definitivamente, como cualquier ser vivo, va a desarrollar alguna comunicación. Sin embargo, no va a desarrollar estas estructuras lingüísticas que Saussure nos ponía entre lo que veo y la palabra que me dicen qué significa eso que veo. Y todas estas conexiones que en el cerebro se te hace a partir de una imagen, que es la letra, que son todas estas letras, y su referente. Si los jóvenes no leen eso, todas estas construcciones se pierden. Se pueden leer imágenes, se puede leer el mundo, se puede leer todo. Sin embargo, la lectura de las estructuras gramaticales, aparte de entender lo que estás leyendo, te crean una conexión sináptica muy interesante en el cerebro, que es precisamente lo que este doctor, ahora que lo estábamos platicando, y tiene mucha razón, va a afectar a las personas, no ahorita, pero probablemente dentro de muy poco los va a afectar. No, y fíjate, comentábamos antes de iniciar la charla, que de acuerdo a las investigaciones, déjenme primero me disculpo, porque van a oír este ruidito, pero es que apagaron el aire, porque se oye muy feo, y aquí está haciendo mucha de la calor, dicen por ahí, estaremos que como unos 38, 39 grados, así que si oyen este ruidito, es 39 grados, pero con el sentimiento como de 42. No, porque estamos encerrados y no hay corrientes de aire, y luego Omar nos quitó las que había, pero bueno, justificando el ruidito. Te decía, se ha comprobado que de la posguerra, que estamos hablando de los años 30, 40, hacia adelante, la capacidad intelectual de la humanidad fue evolucionando hacia adelante. Es decir, cada generación los humanos éramos más inteligentes. Esto era un proceso normal, es una evolución cultural, justamente como tú lo dices. Pero eso se detuvo en los años 90. Y de los 90 hacia acá ha ido en una constante disminución. Es decir, de las generaciones del año 90 hacia adelante, incluidos los que somos anteriores a ello y que nos subimos a la costumbre actual de no leer, de no analizar, de todo, la inteligencia ha ido disminuyendo. Esto es un peligro tremendo, porque el ser humano que no tiene una capacidad cognitiva que te da la lectura, que te da la escritura, pues vives en el presente y te dedicas solamente, ahora sí que como aquellos caballos de las carretelas, ¿no? Con sus cubreojos y solamente para adelante. Te decía yo que hay 18 tiempos verbales, que yo me acuerdo que cuando llegaba el momento de pasarlos y conjugue el verbo ser en pasado pluscuamperfecto y pretérito, empezabas a sudar porque decías, ¿ese cuál era? Pero te obligaba a aprender y después utilizar diferentes tiempos verbales que te daban como una cama de tiempos diferentes en tu mente. Y ahora cada vez se está dando más a las conjugaciones simples. Presente, pasado, futuro. Se acabó.
Si bien te va. Si bien te va. Y si no, puro presente. Mira, aquí también quiero hacer un énfasis y un reclamo. Reclámame. A ti no. Ok. Al sistema educativo, porque yo empecé dando clases en universidades, luego me pasé a preparatorias. Me quejaba mucho de que los jóvenes llegaban sin leer, sin esto, sin lo otro, sin lograr poner tildes, con una serie de defectos ortográficos muy amplios. En la misma universidad, ¿no? Tú veías casi profesionistas haciendo sus tesis con errores ortográficos que... Elementales. Sí, muy elementales. Es decir, no podrías entender a lo mejor alguna discordancia entre la idea, que por la presión de la misma tesis se te van, pero había errores así demasiado básicos. Y entonces decidí que era tiempo de irnos a unas de las bases. Entonces decidí empezar a dar clases en secundaria. Eso de decidir fue propio. Afortunadamente hubo gente que me siguió la decisión y me contrataron para dar clases en secundaria. Y me di cuenta que precisamente ahí viene el error. A secundaria me llegaban de primaria pensando que el español solamente tiene 3 tiempos verbales. ¿Por qué? Ya serán las reformas educativas, ya será el maestro que te diga, ya será el sinfín de cosas que puedan pasar en una escuela. Pero ¿cómo es posible que en el español, uno de los idiomas más ricos en conjugaciones verbales, los jóvenes lleguen solamente con 3 y luego usando 2? Y de esas 2 viven en 1. Porque no entienden el pasado. No definen el futuro, viven en un presente, pero luego aparte, ese presente ni siquiera es un presente. ¿Sí? Es un copretérito porque se la pasaban, había, comía, sabía. O los gerundios, eternamente con los gerundios. O andaba participando y yendo y comiendo. Andábamos arando. Es decir, no tienen una posición lingüística de definición. Y muchas veces, y esto es un adagio por ahí, dice, tú eres lo que dices. Alguien dijo, tú eres lo que comes, pero realmente es, tú eres lo que dices. Sí. Es decir, si yo digo esto, es porque mi ser lo representa. Pero cuando no te comunicas, entonces, ¿qué eres? Sí, es que al no utilizar toda la riqueza del lenguaje también no le estás permitiendo a tu cerebro ser capaz de generar pensamientos complejos. Exacto. ¿Por qué? Porque estás yéndote... Critíquenme, pero yo muero cada vez que leo gente que escribe la K y cree que eso significa ¿qué? O sea, es K, para empezar no es una ¿qué? Es una K. Y le pone ¿qué? Luego P, S. Se comen las vocales. O sea, y ahí quiere decir con 3 letras, ¿qué pasó? Estás simplificando de tal manera tu pensamiento sin saberlo. Lo estás haciendo simplemente por comodidad, por moda, por lo que quieras y gustes, pero no estás midiendo que lo único que estás logrando es hacer que tu cerebro se vuelva tan básico, casi como el del chimpancé que nada más dice las 3 señitas que, ¿te acuerdas que hubo hace tiempo un gran boom? Porque a los chimpancés pueden aprender lenguajes de señas. Entonces, el lenguaje de señas en el chimpancé no es que se pongan a platicar contigo y te pregunten cómo estás, sino que te puedes decir comida, agua, hola, adiós, calor. Los sistemas básicos para él. Para ellos es mucha evolución, pero nosotros estamos involucionando a un pensamiento así de básico. Tú oyes a los chavos y no hacen agua. O sea, ya no hay aquello de mamá, ¿me puedes por favor regalar un vaso con agua? Gracias, mamá. Estamos cada vez haciendo tan simple el lenguaje que eso hace que nosotros no seamos capaces después de tener un pensamiento más complejo y eso es muy, muy angustiante. Tú como maestro debes de sentirte súper frustrado, ¿no? Sí, en ocasiones cuando les preguntas a los jóvenes algo,
Su primera respuesta es no. O, ¿usted sabe? No. ¿Está seguro? No. Ah, entonces sí sabe. Pues es que creo que no. ¿Se lo enseñaron? No sé. Y cuando terminan en el no sé, es porque empezaron a pensar. Y yo los llevo mucho al no sé. Porque cuando la persona se da cuenta de que aquello que se le pregunta lo desconoce, empieza a generar un sentimiento de decir, ¿y por qué no lo sé? Si lo debería de saber. ¿Quién no me lo enseñó? ¿Cómo no lo aprendí? ¿Por qué no lo aprendí? Oye, Juan, pero es que en ese instante el pensamiento es donde los debes atrapar. Claro. Porque 3 segundos después van a decir, Claro. Y en ese instante es cuando uno empieza a modificar, como maestro empiezas a modificar un poquito la necesidad del joven o de la persona de ser proactivo en cuestión lingüística. ¿Sí? Algo más peligroso. Y esto tú te vas a acordar mucho. Cuéntame. ¿Recuerdas cuando tu madre te pedía el dese de la desa que estaba enseguida del deste? Y tú automáticamente sabías que eso era lo que esa referencia significaba. Sí. Bueno, ahí empezamos a perder el lenguaje. Ok. Ahí empezamos a no decir, oye, ¿me pasas la bolsa morada que se encuentra enseguida del sillón doble que está sobre la mesita? O sea, es decir, empezamos a simplificarnos. Yo no estoy en contra, fíjate, aquí vamos a estar tú y yo en discordancia. Yo no estoy en contra de la síntesis lingüística. Yo sí. Sí, sin embargo, yo siempre les he dicho, para que tú uses la síntesis lingüística es porque ya aprendiste ok. el lenguaje estructural. Mira, un día leí una declaración de Pablo Picasso. Decía, porque le criticaban sobre su última etapa de pintura en la que era todo así. Decían, bueno, y estas cochinadas, esto no es arte. Entonces él dijo, el arte es una expresión personal, bla, 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 bla. Pero la diferencia entre esto y un niño, porque le decían que parecían dibujos de niños, un niño, es que yo ya domino todas las expresiones artísticas de la pintura y entonces puedo romperlas y crear mi propio lenguaje pictórico. Porque si ustedes se ponen a analizar la pintura de Picasso en otras épocas anteriores, era perfeccionista. Hasta el momento en que dominó todas esas perfecciones y que le tapa rosa y que le tapa azul. Entonces dijo, ok, a partir de aquí rompo las reglas y creo mi yo. Claro. Pero bien dices, ¿quién utiliza esas expresiones de apócope verbal conociendo con todo el lenguaje? Sí, definitivamente. Nadie. Porque quien lo conoce lo ama y se enamora y cada vez quieres más. Sí, así es. Y también hay otra situación. Se empezó la comunicación en los primeros años, bueno, los finales del siglo pasado, los primeros años de este siglo, en donde la comunicación digital fue importantísima. Uh-huh. ¿Te acuerdas en los famosos beepers? Sí. Cuando tenían mensajes numéricos. Este está echando de cabeza los años que tenemos. Porque lo leí en una enciclopedia. No, porque lo leímos en enciclopedia. Lo vimos en nuestros abuelos nos lo contaron. O sea, mi padre lo usaba y él dije, bueno, oye, papá, yo a mis 2 años, ¿qué es ese cuadrito que cuelga de tu cinturón? Sí, ¿no? yo sé. Claro. Teníamos mensajes numéricos, porque los primeros beepers solamente te mandaban números. Entonces, entendíamos que un 911 de un número telefónico significaba háblame rápido porque necesito algo. Tenías un código, pero para tener un código necesitabas estructurarlo mentalmente. O sea, no era ponerlo nomás porque sí. Pero después empezábamos a mandar mensajes normales. El problema es que los teléfonos tenían un número limitado
Sí, que era el nuevo telegrama. El nuevo por decirlo telegrama, así. exactamente, Ajá. ¿no? Y entonces había que ser económico. Nos Tenemos que empezamos tener, a acostumbrar. nos empezamos a acostumbrar. Por eso, no sé si te acuerdas, no, aquí no nos vamos a acordar porque no lo usamos, pero los telegramas, la juventud no lo usaba, lo usaban solamente los... Pero Yo no lo sí usa- llegué a usar No, yo telegramas. también, pero para mensajes no No, al importantes revés. para tu psique social. ¿Eran importantes económicamente? Eran muy usados. Yo recuerdo que se usaban mucho para dar pésames o para informar No, sobre muertes en casa. O para mandar dinero. Cuando no, bueno, eso ya son giros postales. Pero los telegramas eran mucho para algo que era urgente comunicarte y que como no había tantas líneas telefónicas, Sí. como yo recuerdo todavía que cuando yo era muy niña, solamente en mi casa había teléfono. Entonces todos los vecinos venían a la casa a pedir prestado el teléfono o les hablaban a la casa para mandarles algún recado o lo que fuera. Y en ese entonces la manera más rápida de decir me voy a casar o felicidades para los cumpleaños, o sea, cosas así, lo que ahora sería un WhatsApp. Ándale. Eran Era los un telegrama, telegramas, claro. ajá. Y entonces, o sea, sí hemos vivido en una comunicación sintética, Sí, pero pero no. la Hemos usado comunicación O sea, sintética, sí. pero no vivíamos en ella. pero no vivíamos en ella, exactamente, la usábamos. Ahora viven en ella. Sí. Y algo peor, ahora se expresan con ellas. Y entonces las palabras de expresión de los sentimientos a veces ni son palabras. Con emojis. Es un emoji, Sí. un emoticón o algo peor, un GIF. Ay, yo sí uso muchas Son cosas. fantásticos los GIF. Sin embargo, no son fantásticos cuando eliminan la posibilidad de poderte comunicar. De decirle a alguien, oye, estoy tan triste que no te veo Ujú, y te necesito extraño. hablarte, y lo único que mando es Una carita. una carita de Ujú, una lagrimita. y se acabó. Fíjate que también ahí eso es muy triste, es muy preocupante y muy triste que también al simplificar tanto el lenguaje nos estamos yendo a un extremo en el cual estamos careciendo, y sobre todo los jóvenes más que los que todavía tenemos o tuvimos otro espacio académico, el no tener una variedad lingüística que nos permita, por ejemplo en el caso de lo que estás hablando, dar a conocer cuál es nuestro sentimiento. Entonces, pudiendo decir, estoy melancólico, estoy triste, estoy angustiado, estoy desilusionado, nos vamos o se van al depre. Ahora todo el mundo está deprimido, cuando la depresión es una situación muy drástica, muy fuerte, pero el lenguaje es tan limitado que ahora cualquier niño, cualquier señora, cualquier señor, cualquier persona que se encuentra a lo mejor ligeramente melancólico, dice, ando bien depre, ando en la depre. Sí, encuadramos mucho ahora bajo una sola palabra una serie de emociones. Mira, hace poquito estaba viendo un reportaje y me preocupó tanto porque el reportaje precisamente eran las últimas imágenes de personas suicidadas, que se habían suicidado, y su última fotografía. Y en la última fotografía estaban contentos, sonriendo, celebrando sus aniversarios, pero casi siempre solos en selfies. Ok. Entonces dices, bueno, ¿y entonces quién estaba con ellos celebrando? Yo me acuerdo mi fotografía de cumpleaños, que a lo mejor no conocía a todos, pero estaba el pastel y estaba en un chorro de... que no me venían a felicitar ni venían a comer pastel, Sí. porque todos estaban así con el pastel. Y que 20 años después le decías a tu mamá, ¿quién es este? Sí. ¿Sabe? ¿Sabe? Y este, pues vivía a la vuelta. Ajá. Y este, pues... No sé, venía es con amigo de otro. este. Ajá. Y muchas veces no los conocías. Sí. Pero jugabas con ellos. Y te preguntaban y hacían. Y ahora cada vez
tú ves las reuniones de los cumpleaños de los jóvenes y yo creo que si llegan a Hacerlo. 10, son muchos. Y cuando se juntan esos 10, están en un chat y están sentados en la sala y están comunicándose Por teléfono. en el chat. Así es. Y entonces hemos perdido, y luego tanto los adultos también, ¿no? La comunicación con nuestros hijos han sido mínimas. Muchas veces queremos hablar con nuestros hijos respecto a cierto tema y lo mejor que hacemos es, oye, ¿ya leíste este libro? Al Digo, siguiente va. Sí, bueno, aquellos que tenemos... Te mandé la liga de una nota a tu WhatsApp para que la leas. que Porque a veces ya no los... Ahorita vamos Sí. con los libros, pobrecitos. Aquellos que tenemos la fortuna de que nuestros hijos todavía pierden el miedo y el bochorno de verse con un libro. Porque, y socialmente déjame te digo que estos pequeños objetos también han sido causante de muchas cosas. Para bien y para mal. Para bien y para mal, claro. Pero para mal, aquellos que teníamos o gozábamos en secundaria traer un libro que no fuera educativo, que no fuera de la escuela, era tildarte de nerd, de ratón de biblioteca, de poco social, de muchas cosas. Entonces no podías darte el lujo de andar paseándote con un libro, ¿verdad? Y creo que eso sigue sucediendo. Creo que socialmente no entiendes. Tú ves a una persona leyendo y dices, mira, pobrecito, qué solitario. Qué aburrido. Qué aburrido. Pero, permiso. Y no lo volteas a ver y dices, mira, pobrecito, qué solitario. No. A alguien que lo ves con su celular chateando y eso, no dices eso. No. Porque piensas que del otro lado alguien le está contestando. No sabes con quién está haciéndolo. Bueno, pues el libro también te contesta a alguien, te contesta un personaje, ¿no? Pero aparte te contesta el personaje que tú crees que estás leyendo, porque no es el mismo personaje que escribió el autor. No, ni el que vas a leer tú. Ni el que vas a leer tú, ni el que tú lees, ni el que yo leo. Y entonces, esa es la magia de la lectura, ¿no? Fíjate que la lectura es muy... entrando ya más en materia de lo que es la lectura es muy cultural. Yo recuerdo, tengo un tío que sus hijos, de muy pequeñitos, así apenas empezando a caminar, ellos, su esposa y él, iban a la biblioteca, a la librería, no a la biblioteca, a comprar sus libros, porque son dos individuos lectores a profundidad, y le decían a los pequeños, a sus hijos chiquititos, escoge uno, tú escoges. Entonces para los niños los llevaban a la sala donde estaban los libros de infancia, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, y escogían un libro. Y cada vez que los padres iban a comprar un libro, que era una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo pues ahí de la situación, porque de pronto la lectura se ha vuelto... Tenemos que hablar de eso también, Sí, un lujo. Le compraban un libro al niño. Entonces el niño dormía con esos... Es que ahora la literatura infantil es maravillosa. Libros de plástico que los puedes llenar de comida y de leche y nomás le pasas puedes bañar con ellos. Exacto. Y el niño dormía en su cuna con su libro y con su patito y con su osito. Entonces el libro forma parte de su ser desde que nace. Cuando llega la hermana, repiten. Ahora los dos son unos adultos, adolescentes adultos, que no los puedes ver en su bolsa, siempre hay un libro, tienen una conversación que fascina y encanta de mi sobrino a las chicas, porque pues tiene mucha de qué platicarles. Claro. Pero para ellos no fue raro, ¿por qué? Porque nacieron con un libro bajo el brazo, literalmente. Entonces también mucha de la responsabilidad de la lectura o la no lectura es de los padres, porque a veces se la echan a todos los maestros y pues tú no le puedes estar generando hábitos que tiene 6 años cuando lo tocas, que en su vida ha tocado un libro, ni siquiera sabe que es un libro. O pasaron el otro día, estaba viendo un video de un niño que le dan un libro, un bebito, y empieza con su dedito a tratarlo como una pantalla táctil y empieza...
y muy preocupado porque la imagen no cambiaba. Era un niño que en su vida había tocado un libro. Bueno, pues déjame te digo que hay un libro que se llama Es un libro. Y precisamente trata eso. Ok. Creo que bueno, son dos animalitos y uno le dice al otro, oye, ¿qué es eso? Es un libro. ¿Y tiene pilas? No. ¿Y es táctil? Sí, mira. ¿Es interactivo? Sí, mira, te lo presto. Oye, ¿se va y se mueve? Sí. Puedes poner a todos lados. Es decir, Y no necesitas Wi-Fi. no necesitas Wi-Fi, no necesitas muchas cosas. Y al final, el primero que le preguntó que qué era, le dice, no te lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque lo voy a leer. Es decir, los libros también han sido parte cultural. Muchas veces los padres yo como padre lector, he cometido errores. Al principio pensé que tenían que leer mis hijos. Fíjate, tenían que leer. Y cuando me di cuenta que no tenían que leer, sino que habría que cambiar ese verbo tener. Concepto obligatorio. Sí, porque ya en la escuela tienen que leer. Ajá. ¿Sí? Y entendí que ellos necesitaban querer leer. Al principio no lo entendía, ya sabes, uno padre, ¿no? Así, padre, y luego con libros. Y léete el Quijote. Sí, léete esto y léete lo otro, mira, por aquí vas a entender esto y vas a entender lo otro. Y un día, mi hijo, que te lo digo, mi hijo tiene un libro, su primer libro fue un libro para la bañera, porque él llegó en una feria de libros que nos invitaron, dijo, papá, quiero este. Afortunadamente lo pudimos comprar, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar también de los libros, de los precios de los libros, ¿no? Pero mi hijo no lo leía. Él jugaba en la bañera con un libro. Y al principio yo decía, bueno, entonces, ¿para qué compré un libro? Que no se lee. Que no se lee. Después haciendo investigaciones y todo esto, como uno va perfeccionando esto de la promoción de la lectura, te das cuenta que el libro también es para eso. Para que el niño entienda que es un libro. Que es un objeto al que no le debe tener miedo y que puede amar. Así es. Y ya después lo entenderá para qué. Así es. Y entonces, igual después con mi hija intenté hacer esto. Ahorita me puedo dar el lujo de decir que mis 3 hijos leen lo que ellos quieren. ¿Cuándo? A la hora que ellos quieran. Es que esa es otra situación con la lectura, Juan. Y tú como maestro no me vas a dejar mentir. Hemos querido inducir a los niños y a los jóvenes en lecturas que quizá no sean las que les interesan. Y el problema con los libros es que los libros son o no son para ti. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y no me avergüenzo de decir que yo no soporto el Quijote. No lo soporto, me parece infernal. Lo Infame. Es inconspicuo. Es un libro que he intentado leer no sé cuántas veces y a la página 15 digo, no. ¿Qué pasa? No es un mal libro. Simplemente no es un libro para mí. Y si mi primer contacto con la lectura es que como es una joya de la literatura universal, lo tienes que leer, entonces yo aprendo que la lectura es algo que me desagrada. Y comparto eso con todos los libros y de ahí para adelante, no, porque nunca me gustó leer. Cuando sí en la escuela me dicen, tienes que leer el Quijote, no me gusta. Ok, lee La Odisea, no me gusta. Ok, lee Mujercitas, no me gusta. Ok, tienes que encontrar un libro que te va a enganchar y vas a decir, este es el mío. Que podría ser algo tan simple como cuando leí este título. A ver, Omar, ¿lo puedo...? Sí, ¿verdad? Cuando leí este título, me encantó. O sea, un niño al que le das a leer esto, con la diversión del puro título, los calzoncillos maléficos, es ya una garantía de que lo va a ojear, por lo menos. Mira, y aparte porque rompe muchas cosas, ¿eh? Nadie habla de sus calzones.
Y menos que si son maléficos. Y menos si son maléficos, ¿no? No, y además esta nueva tendencia de los libros para niños, que tienen un gran Formatos formato, grandes. que tienen unas ilustraciones hermosas, poco texto. Esto hace que el niño se vaya enganchando con la historia. Claro. Y más si volvemos a aquella hermosísima tradición que había antes de que los papás le leyeran a los niños antes de dormir, aunque fuera el periódico, no le hace. Pero va también generando conexiones emocionales entre la lectura y tu padre, tu hijo. Y cuando eres adulto y ya no tienes a tu padre, es un recuerdo que viene a la cara con lagrimitas de acordarte cuando tu papá te leía, a lo mejor en los del futuro, El calzoncillo maléfico, o en mi tiempo, por decir, los cuentos de Peter X Pan. o de Y, ¿no? O sea, depende de lo que fuera la lectura del momento. Pero el no saber presentarle la lectura a los niños, o en su momento a los jóvenes, también es un aliciente a que los menosprecien. Claro, mira, hace poco tuve la oportunidad de presentarme en un espacio cultural y leía e hice una ponencia con respecto al cambio de paradigma de las bibliotecas. Desafortunadamente ahorita las bibliotecas públicas municipales ya no son aquellos refugios en donde nosotros llegábamos a estudiar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos hace un momento, ¿no? Ya no hay enciclopedias, ya no hay tantos libros de texto especializados en las bibliotecas. Sin embargo, hay mucha lectura recreativa en las bibliotecas. Pero la biblioteca sigue estando y entras y lo primero que te dicen, cállese, no hable, no socialice, no se mueva. Entonces entras en un espacio restrictivo a hacer una actividad gozosa, lúdica. Te voy a mostrar este libro. Este libro no nada más te permite leer, sino te permite romper el espacio de los libros. ¡Qué belleza! Estos libros tienen muy poco texto, sí, pero a los niños esto les llama infinitamente la atención, porque aparte rompe sus espacios. Sí. Es decir, consideran a un libro otra cosa. No, y le da elementos también visuales para comprender las diferentes dimensiones. Imagínate. Por ejemplo, aquí el saber que debajo del agua hay otro universo y encima del agua, que no es lo mismo que lo leas a que lo veas. Entonces, es hermoso. Pues, sí, ay, ve eso. Entonces, imagínate que aquí dice, no, bla, 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 que que el otro, parecen desiertos. En la superficie del mar parece un desierto, pero abajo de él hay una gran inmensidad. Entonces, hermoso eso. Este es un libro hermoso donde este autor, Anouk Weisberg, pone en perspectiva esto que dijimos al principio, que no nada más lees palabras, lees el mundo. ¿Sí? Pero para leer el mundo tienes que tener la palabra precisa para poder describirlo. Y vuelvo otra vez a la escuela. Los jóvenes leen, pero yo no quiero preguntarles cómo se llamó el autor, en qué año fue escrito, que esas son las grandes preguntas de la gran porcentaje de los maestros, ¿no? Yo les pregunto, ¿y qué te pareció? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo cambiarías el final? ¿Qué piensas tú del personaje? ¿Qué te hizo revivir en ti? Entonces son preguntas que no van a encontrar la respuesta en el libro. Son preguntas que tienen que encontrar la respuesta en lo que entendieron o en lo que sintieron del libro. Pero, ¿cómo promover la lectura? Fíjate que mi abuelo paterno sí nació en un pueblo, se traslada a Guadalajara y ha de haber ido a una o dos ciudades adicionales. Pero tú hablabas con él y él te podía describir la Rue de Montmartre, te podía describir la muralla china,
te podía hablar así de literal, de decirte, y en la esquina hay un árbol donde abajo hay un perro gris, y si un día ibas a ese lugar estaba el árbol y el perro gris ahí, porque no solo era un ávido lector, él hacía suyo lo que leía. Y eso creo que es algo que no le hemos terminado de explicar a los chicos, cuántas vidas puedes vivir a través de los libros. Sí, mira, yo recuerdo mucho en mi secundaria, una de las lecturas obligadas que tuve que hacer fue El Lobo Estepario. Okay. Imagínate, Germán Gess, El Lobo Estepario, en la secundaria, 14 años, 15, cuando tú ni siquiera sabes qué quieres en esta vida, y leer El Lobo Estepario, que esa parte es una locura, ¿sí? Porque aparte es un gran descubrimiento. ¿Pero qué crees? Pero a tu edad fue suficiente. Pero es mi libro de cabecera. Yo, mi primer libro que leí en la primaria fue Cumpleaños, que es un libro súper complejo, que ahora sé que es súper complejo, pero en ese momento lo disfruté enormemente, de Carlos Fuentes, perdón, Cumpleaños de Carlos Fuentes. Entonces, cuando años después en la universidad yo comenté, es que ya lo leí. Sí, ¿cuándo lo leíste? Yo, como en quinto de primaria. ¿Quién te dio este monstruo en quinto de primaria? Pues en ese momento, en mi capacidad, yo lo leí y lo entendí. Lo leí 20 años después y era otra cosa, no tenía nada que ver con lo que yo había leído. Pero era mi libro en ese momento. Y teníamos libros muy interesantes en secundaria. Digo, claro, tuve maestros que me intentaron meter ahí. Fíjate, leí Santa, leí El Conde de Montecristo. Ok. ¿Sí? No digo ahorita, bueno, Santa de Gamboa, El Conde de Montecristo de Dumas, ¿sí? Y leí El Retrato de Dorian Gray. Ok, y ahora entiendo por qué tienes cerrada con llave la puerta de tu sótano. Acabo de entenderlo. Y entonces, ese cúmulo de lecturas que me hicieron odiarse porque me preguntaban tonterías que yo decía, ¿y en qué página está esto? Y tenía que volver a leer todo para contestar una pregunta que decía, ¿y en qué parte de la calle caminaba cuando mató a...? Entonces, ¿por qué tengo que ir a aprenderme eso si ni siquiera la historia hay que aprendérsela de memoria? Ni aprenderte quién la escribió, ni... Nada. Entonces, oye, yo admiro gente como tú, gente como algunos amigos comunes que tenemos, que te recitan los libros, quién lo escribió, en qué año, cómo es el título correcto, y que te puedan dar así con pelos y señales toda la de qué trata la historia, los nombres de los personajes. Yo termino de leer un libro y si me preguntas mañana te puedo decir si me gustó o no, si no me gustó, punto. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Quién lo escribió? No estoy segura. Porque para mí el goce es la lectura, no la ficha bibliográfica del libro, ¿no? Sí, y aparte qué bueno que tomas ese tema. Hay que romper, los papás y los padres de familia tenemos que romper con los tabús. Mira, hace poco mis hijas me dijeron, papá, quiero leer Heartbreakers. Chido. Pues déjamelo consigo. Yo no sabía qué era. Llego a la librería por Heartbreakers. Primero, no es un libro. Es una novela gráfica, cómic, llámalo como quieras. O sea, es un libro de cuadritos, o sea, de viñetas con personajes y lecturas. Y trata sobre la vida de dos hombres como pareja. Mis dos hijas me lo pidieron leer. Pues es muy extraño. Después, en la escuela, vi que unas muchachas, un grupito de jóvenes estaban escondiendo un libro. Y pues, ¿qué traen? A ver, pues saquen. Heartbreakers. Ay, profe, es que nos va a regañar. ¿Por qué? Pues porque es un libro que habla de temas prohibidos. ¿Cuáles?
magia negra o qué? El Necronomicon. El Necronomicon, o sea, sí, ¡Qué dije, miedo! dije, ¿tiene la solución para la política nacional de este país? Un libro sobre diversidad sexual. Que es además un tema Bueno, que ahora para ellos entonces, es muy importante. Ajá, y normal. Y normal, y es muy importante porque entonces están viendo esta diversidad que de repente nos pusieron tabú a muchos de nosotros y ellos lo ven de manera normal. Además, el que lean los temas en un libro les da información más precisa que si lo ven en Facebook o en Twitter Claro. o en cualquier página de esas que De otras proliferan cosas. de manera... Y entonces, Ajá. cuando mis alumnas pues vieron que no, le dije, no, pues cuando termines me lo prestas. ¿Lo va a leer, profe? Pues sí. O sea, ¿cómo quieres que hablemos de él si no lo leen? Ujú. Pero vamos a poder hablar de aquí. Sí. Es más. Porque íbamos a hacer una reseña bibliográfica en clase. Entonces cada quien tenía que leer un libro. ¿Y puedo hacer la reseña de este? Pues, claro. Y la vas a pasar aquí a presentar. Pero habla de... ¿De qué? Pues ¿de qué? Y se le acaban las palabras. Es decir, si nosotros encontramos como padres o como adultos bloqueos para los libros, pues entonces estamos bloqueando el conocimiento. El único bloqueo que yo encuentro para un libro es lo que se dejan costar, porque hay Bueno, hijos de eso su sí. madre. O haces la alacena de la semana o te compras un libro. Eso sí, o sea, estamos hablando de 500 pesos, 350, esta cosita que es un libro fantástico, ¿sí? 200 pesos. Son bien poquitas páginas, pero este es un libro fantástico, en donde es una mujer que va a su primer cita con el ogro y pasa con un conejito y le dice, oye, ¿por qué no te quitan la verruga esta? Te vas a ver más guapa. Pues, fin bruja, agarró su bolita mágica y ¡ping! Luego pasa enseguida de otro animal y, oye, ¿por qué no te quitas la joroba? Porque te vas a ver más guapa. Bueno, ¡ping! Y así fue quitándose cosas. Y llegó con el ogro, toda una mujer totalmente cambiada, muy al estilo de los estereotipos que nos Ajá. venden en los comerciales. Y el ogro dijo, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? No, que yo soy la bruja. No, tú no eres. Yo me enamoré de una mujer jorobada, con una verruga, Guapísimo. guapísima, que estaba guapísima. No de esto. Entonces es un libro, fíjate la importancia de este libro. Entonces, sí, pero tenemos una solución, Verónica. En la ciudad existen algo que se llaman salas de lectura. Que eso es una cosa a la que tú dedicas mucho de tu Mucho tiempo, de mi tiempo. y que me gustaría mucho que antes de que nos fuéramos a despedir, nos hablaras en dónde encontrar tus salas de lectura, tus programas de lectura. Pero antes de pasar a eso, algunos tips prácticos que podamos ofrecerle a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos mayores, a las personas en general, que les puedan ayudar a disfrutar la lectura. Hace rato tú le decías, empiecen a leer. Y si no les gusta, tírenlo, cámbienlo o déjenlo para otro momento. También uno lee de acuerdo a su estado de ánimo. Lean lo que quieran. A los padres tenemos que aprender que los hijos tienen que leer lo que ellos quieran leer, no lo que nosotros queramos que ellos quieran leer. Eso es algo fundamental. Si nosotros queremos obligar a alguien a leer, lo va a leer. Claro, ¿verdad? Al fin y al cabo la obediencia Es una obligación. Ajá. es una obligación. Pero la lectura por obligación es un tiempo perdido. Y no crea el hábito. Y no crea el hábito. Entonces, déjenlo leer. Si no lo termina, denle su tiempo. Habrá tiempo que termine. Aunque sea pequeño, no te tiene que enganchar. Y si te engancha, disfrútalo más. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? La clave es, si quiero leer, voy a leer lo que yo quiero. Y si no quiero leer, déjalo. Sí, porque Pero habrá dame un libro. oportunidades de encontrar
ese libro que me ibas a decir tú ahorita, que me va a llamar la atención y que me va a decir, hey tú, léeme, porque no soy sueltes, eso, no me soy sueltes. yo eso. Oye, es que hay libros que llegan a tus manos que son unas cosas de mamostretos, de grueso. Y empiezas a leerlo y cuando te das cuenta ya se acabó la noche y ya empezó el día y no lo puedes soltar. Y lo terminas de leer, lo guardas y en 1 año o en 2 años lo vuelves a encontrar, lo vuelves a tomar y te lo vuelves a escabechar. Bueno, yo soy fanática de Carlos Fuentes. A mí, mis días con Laura Díaz van 5 veces que lo leo. Es un libro técnicamente aburridísimo, pero no sé, tiene un encanto para mí y es una cosa este tamaño, son como 400 páginas, un poco más. Igual como hay libros pequeños que a lo mejor los lees y te van a durar 15 días porque así lo tienes que dosificar para que te sirva. Hay una cosa que todo el mundo recomienda y yo en lo personal lo sugiero mucho, que los últimos 5 o 10 minutos de tu día los dediques a leer. Desconéctate de la pantalla porque todo el... No leer en el celular. O sea, lee en el celular mensajes, WhatsApps pero los libros, el olor del libro, la textura del libro, el poderte regresar simplemente con los ojos y no con el dedito de para arriba y para abajo. Pero 10 minutos antes de dormir, apaga todas tus conexiones y toma un libro. ¿Cuál? El que sea. Que si eres muy religioso, agárrate a la Biblia. Que si eres muy coquetón, pues agárrate el Marqués de Sade. Pues que si eres muy culto, agárrate un manual de química y física. Agárrate el libro que quieras. El famoso libro que durante tantos años era el libro de buró, el libro de cabecera. Te lees una página o 2, ayudas a que tu cerebro se desconecte del día. Le das un extra de serotonina para que duermas a gusto, tranquilo. Y vuelvo a lo que decíamos al inicio. Le das a tu cerebro elementos para que sus neuronas creen uniones entre ellas y puedas las conexiones sinápticas que retrasar cosas como la demencia senil, como el Alzheimer, ahora lo que decíamos al principio de las secuelas neurológicas del COVID y de 1,000 cosas. Ese es un hábito que debería de ser casi a rajatabla por obligación mundial, del mundo mundial. Y del Comité Internacional de Salud. Sí, mental y física. Y antes yo me acuerdo, Juan, que en la mesa, terminando de comer, los papás y los niños, al menos en mi casa pasaba, jugábamos con los trabalenguas. O platicábamos qué habíamos leído en la escuela. Y ese tipo de costumbres se han perdido. Entonces también retomar el hablar con los hijos de palabras, de lenguaje, vamos a ver, una palabra que nunca habías oído. ¿Qué significa petricor? Ya sé, el otro día mi hija le puso en uno de sus... Perdón que te interrumpa, pero me acordé mucho. ¿Cómo disfruto el petricor? Y todas sus amigas dijeron, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Invita. Y pues cuesta. Y les tuvo que explicar, ¿verdad? Que este olor, porque estaba lloviendo. Y el olor a tierra mojada, lo que dicen, huele a Guadalajara. Ese olor de tierra mojada, ese es el petricor. Pero hay palabras que están tan en desuso, que son tan hermosas. El conticinio. Entonces, a lo mejor jugar así, chiquito, y que cada quien lleve a la mesa una palabra que no se usa en el cotidiano en casa. Y platicarla y explicar qué es y tratar de utilizarla. Porque eso no solamente es dar tiempo de calidad a los hijos, sino es darles herramientas para que la escuela les sea menos adusta, que el aprender la necesidad, porque una vez que la aprendes ya no la sueltas. Sí, no. Yo me acuerdo, hay una frase que yo les digo a mis jóvenes ya cuando están saliendo de secundaria, que ya empiezan con los novios y todo esto. Y imagínate que un día le puedas dar, no hay nada más sensual que un ósculo en el occipucio de tu novia. ¡Mangos! ¿Qué es eso? Y se quedan así. Y nada más, es un simple y sencillo beso en la parte trasera de tu cabeza. Pero
Oye, además, leer también Pero puedes jugar con eso. Imagínate qué divertido, sí. ¿no? No, a mí, ¿sabes qué me pasó? Y si estás viendo, pues ya qué. Un noviecillo de adolescencia me escribió una carta. Entonces, esa carta tenía flores dibujadas, era un poema. Nadie, nunca nadie, mi pequeña flor, leve como el aire sobre alrededor. Entonces yo tendría 16 años, ponle 15, 16 años. Tomo aquella hermosa misiva y le empiezo a leer y digo, esto es una canción. Porque hay canciones que son basadas en poemas. Claro. Esta es una canción que canta Alberto Cortés. Y Alberto Cortés explicó que esta canción la había escrito en base a un poema de sutanito de tal. Entonces, yo precisamente dije, este está queriéndome leer la cara. Que si yo no leyera, lo hubiera hecho. Es una tontería, pero así podemos hablar de mil y un cosas que si tú no lees, que si tú no te culturizas en muchos sentidos, también te pueden hacernos una serie de engaños que pueden ser más peligrosos que el que te quieran conquistar con una... Mira, hablando de conquista, bien decía, ¿no? Carita mata dinero, pero la labia mata a cualquiera. No, es que dice, a ver, cartera mata carita, pero labia asesina cartera. Entonces, hasta para eso. De eso necesitas siempre. Claro, no le recomiendo tampoco a los jóvenes andar hablando por la vida de manera muy culta, porque luego van a salir de este espacio natural de ellos, ¿no? No, pero es que no es necesario que hables de manera culta, es que tu lenguaje, tu manera de comportarte, exactamente. Y que nadie te quiera ver la cara, porque tú realmente ya sabes lo que estás haciendo. Sí, no ser pretenciosos con la cultura, simplemente asimilarla y vivirla. Así es, porque eso te da la lectura te da palabras que tú dices, ¿y de dónde salió? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió? Oye, Juan, dime. Tú en los últimos años te has dedicado mucho a generar lo que se les llama las salas de cultura, de lectura. ¿En qué consisten? Y de una vez nos platicas sobre tu proyecto de lectura en internet, porque no todo en internet es inculto, hay muchas cosas geniales que puedes encontrar ahí, entre ellos este programa, claro está, ¿verdad? Claro. Cuéntanos de las salas de lectura y de Cocopel y de todo lo que haces. Claro que sí, mira, bueno, hace aproximadamente como 14, 16 años recibí una invitación de un programa que ya tiene 25 años funcionando en México y que cada año parece que no existe, que es el Programa Nacional Salas de Lectura. 25 años funcionando. Sí, yo lo conozco hace como, a raíz de que te conocí. O sea, la gente lo conoce sin mucho 15 años, o sea, créeme. ¿Y qué son los programas el programa Salas de Lectura? Pues es un espacio en donde hay libros y la gente puede llegar a leer y no necesita comprarlos. No es una biblioteca. No es una biblioteca. Puede haber préstamo, o sea, te lo puedo prestar a que te lo lleves a tu casa, lo termines de leer y me lo regresas y te lo cambio por otro. Es un programa muy interesante. ¿Dónde encontramos las salas de lectura? ¿Dónde encontramos las salas de lectura? En muchas de las colonias hay pequeños espacios en las casas, en parques, en donde voluntarios, porque todos somos voluntarios, llevamos a cabo este tipo de actividades. No son lugares fijos. Muchas veces son lugares itinerantes. Ok. Anteriormente eran lugares fijos, anteriormente cada uno de nosotros en nuestros propios hogares prestábamos este servicio. Desafortunadamente la sociedad no nos permite esto. Es peligroso abrir tus puertas a mucha gente que en ocasiones no sabes. Debería de ser algo común que tu puerta esté abierta y que la gente pueda llegar a entrar a tu casa, pero la realidad es otra. No, ya no. La realidad es otra. Entonces muchos de nosotros decidimos salir a los parques, salir a los espacios públicos, en festivales, en
festejos en ocasiones también nos somos Rondines invitados. por las colonias. Así es. Ajá. A veces hay bicicletas donde cargamos estos libros y vamos a un espacio, el monumento, el Parque Borunda, diferentes espacios en la ciudad. Y ustedes pueden llegar y durante 2, 3, 4 horas o el tiempo que la persona mediadora quiera, van a estar los libros ahí. Y muchos de los mediadores no nada más llevan libros, ¿no? Sino llevan también hojas en donde los niños pueden pintar, materiales para que los niños puedan hacer alguna manualidad. ¿Necesitas credencial para No necesitas Ok. credencial, no necesitas aval, no necesitas Es que de repente la también en las recomendación. bibliotecas te piden casi como un crédito. Sí, parece que estás sacando un crédito. Sí. Entonces, esto es un libro. No es la herencia del mundo, ni las perlas de la Virgen, ni nada, ¿no? Es un libro. Sí, entiendo a las personas, hay que cuidarlo. Claro. Y cuando lo termines de leer, si no es tu libro, ponle alas y déjalo que Y se déjalo vaya. volar, exactamente, ¿no? O devuélvelo a algún espacio que podamos hacer esto. No requieres nada. Pero sí quiero recomendarle algo a los padres cuando vayan a una sala de lectura. No somos guarderías. Es decir, no se trata de que lleguen y nos dejen a sus hijos y los entretengamos 2 horas mientras ustedes hacen otras cosas. No, se trata de un espacio en donde la familia va a disfrutar de la lectura, en donde tú como padre vas a prestarle y a decirle a tu hijo cómo leer. Porque Es un facilitador. sí, es un facilitador de libros para que no pagaste No los tengas que 2,000 comprar. pesos en libros, ahí están. ¿Sí? Si tu hijo te ve leyendo, en algún momento dado él va a leer. Así de sencillo. Si tu hijo te ve fumando, en algún momento dado va a probar el cigarro. Sí. Eso no quiere decir que se va a hacer fumador, No, pero la imitación pero la imitación lógica. es Ajá. lógica. Entonces, hay espacios así. Y ahora yo. Yo fundé un colectivo en Ciudad Juárez que se llama Lectores en el Desierto, en donde somos no nada más mediadores, sino artistas, escritores, comunicadores como tú, que eres parte del colectivo, en donde ofrecemos todos nuestros expertise o nuestros conocimientos en la difusión de la lectura. Hacemos programas, hacemos diferentes proyectos y generalmente utilizamos la plataforma de Facebook porque es como la más amplia para difundir nuestros elementos. Entonces, en Facebook me pueden encontrar como Colectivo Lectores en el Desierto y tengo una sala que se llama Sala Cocopelli, K-O-K-O, ¿sí? Y te voy a platicar un poquito quién es Cocopelli. Cocopelli es un dios de aquí de la cultura mogollón, que es toda esta cultura que viene desde Arizona y todo esto, pero es un jorobado que toca música y aparte es cuentacuentos. Ok. Y entonces, por eso dije, Y luego lo que se ve en su cabeza son pelitos parados. son pelitos parados. Ok. Es un penacho de pelitos parados. Busquen en internet Copelli Cocopelli y es muy simpática. Aparte la simpaticísima silueta la del silueta. Cocopelli. Ajá. Y entonces dije aparte que ya es un logotipo que yo Ahí lo le traigo. pedimos ahí a Omar que nos ponga ahí a un Cocopelli ahí a la hora que Perfecto. que lo Y pase. entonces, surge esta idea de esta sala itinerante y entonces me empiezo a mover a muchos espacios. He tenido la fortuna de estar en espacios como el Museo de Arte, donde en el Museo de Arte, fíjate, por primera vez adentro de un museo de arte existía un espacio de lectura vivo. Yo llegaba, ponía los libros, llegaban las personas y mientras los papás veían las obras de arte, los niños se sentaban conmigo a leer. Y luego les explicaba, y yo intentaba más o menos llevar libros que hablaran un poco de la misma exposición que estaba ahí. O sea, intentaba, no siempre se puede, pero intentaba. Y esto le da un contexto muy interesante a la lectura, porque sabes que la lectura te puede llevar a otros espacios. Luego tuve la fortuna de estar en el Instituto Municipal de la Mujer,
en donde a partir de la lectura las mujeres podían exorcizar sus demonios. Es una forma que se puede decir. Ajá. A partir de la lectura ellos veían ventanas o veían puertas de posibilidades a sus problemáticas, y fue un proceso muy interesante porque al final ellas escribieron su propia historia. Y estas historias reflejaban lo que ellas habían vivido, pero desde una perspectiva que les dio el libro. Y esto, créemelo, no soy psicólogo, ni lo intento ni pretendo serlo, pero sé que la lectura te permite esto. Claro. Sí, ahorita entonces me pueden encontrar, como te digo, en Facebook como Lectores en el Desierto o Colectivo Lectores en el Desierto, pero tenemos un espacio en el PRONAF, se llama Estación Lectora. Y la estación lectora es un modulito de metal que está afuera del Museo de Arte sí, lo he visto. de Ciudad Juárez. El del IMBA. El del IMBA, Ajá. que está pues en el sector conocido como el PRONAF, en donde está también el Centro Cultural de las Fronteras de la universidad. Enfrente afuera del IMBA hay un espacio muy rico. Es un como jardincito que se ve. A mí yo toda mi vida me fui a leer ahí. Cuando me enojaba en mi casa, y yo vivía muy cerca, iba y me ponía a leer ahí. Enseguida estaba un teatro, entonces ahí iba y leía, repasaba los... ¿Sigue estando el teatro? Sigue estando el teatro. La Estrella, que le llaman. La Estrella. Ahí me repasaba mis guiones teatrales antes de ir a ensayar. Es decir, es un espacio que para mí... Que te apropiaste. Que me apropié de él. Dije, bueno, la sociedad tiene que apropiarse de los espacios públicos. El gobierno no te tiene por qué presentar a ti oportunidades. Tú tienes que buscarlas. Entonces, pusimos ahí este módulo. Este módulo no lo cargamos tan seguido porque no tenemos de repente tantos libros. Pero vamos y lo cargamos con 10, 15 libros y las personas pueden llegar, agarrarlo, leerlo ahí y dejarlo o llevárselo. O llevar un libro y dejarlo ahí. O llevar otro libro y dejarlo ahí, que es lo que yo más recomiendo. Recuerdo la primera vez que lo pusimos, las personas estaban así como, ¿y cómo lo agarro? Pues abres la puerta y lo agarras y te lo llevas. ¿Y tengo que firmar en algún lado? Y no me van a regañar. No va a perseguir la policía porque me llevo el libro. No. Si me lo quieres traer, me lo traes. Si no me lo quieres traer, nomás léelo. O sea, no lo uses para... No te lo lleves porque ahí estaba y entonces me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque ahí está. Sí. Y es una facilidad que me da. No, llévatelo porque lo vas a aprovechar o porque alguien lo va a aprovechar. Hemos tenido, un día me regalaron una colección grandísima en inglés de las novelas de esta escritora Danielle Steel, que son novelas rosas, pero interesantes. Es un género y hay personas a las que les gusta. Así como estaba Corín Tellado, así como está Vargas Dulce, una serie de escritoras latinas muy interesantes. Pero ahí están, hay posibilidades de todas, ¿no? Lo único que les pedimos es no nos lleven los libros de texto. Los libros de texto son para la escuela. Estos son libros literarios. Estos libros que compramos, que tenemos, que nos regalan, que a veces tenemos que comprar en las escuelas porque también nos obligan a ciertos colegios a leer ciertas lecturas. Y los niños no quieren volver a leerlas porque los obligaron a leerlas. O lo clásico que también se puede nutrir mucho, que fallece alguno de nuestros familiares que tenía una biblioteca y que nosotros escogemos 2, 3 textos que nos interesan y el resto que hacemos, nos comunicamos con alguien que tenga una sala de lectura para que se los lleven y les den un buen uso. Así es. Y entonces nosotros catalogamos lo que nos interesa y lo demás lo vamos poniendo en otros espacios. ¿Sí? Enciclopedias ya no usamos, todos estos tipos de libros adorno, que ahora les llamamos libros adorno. O de teoría. O de teoría. No que no creamos que son importantes. Pero el objeto es la literatura. Objeto es la lectura de placer. Novelas. Cuento, novela, cómic, manga, que vamos a entrar en un género que nosotros no conocíamos, la manga, ¿no? Muchos padres se asustan de las mangas,
Primero porque no saben cómo leerlas. Segundo porque son muy explícitas. Pero vamos, vean la tele. No, y aparte, si tú le enseñas a un chico ese tipo de literatura como literatura y no como un libro semiporno, lo va a entender, entonces ¿no? la mente entiende la diferencia entre una cultura, como es la cultura de todo lo que rodea al anime japonés en todas sus vertientes, y lo entiendes como una manifestación cultural, que eso es Ahora, muy importante. el ser humano somos animales eróticos. Sí. Sí, pero hay una línea entre lo erótico y lo pornográfico. Entonces, si lo mantenemos en el lado erótico, es riquísimo. Es un estilo de literatura y podrá ser la tuya o podrá no ser la tuya. Exactamente. Entonces, les recomendamos, busquen salas de lectura, busquen estos espacios. Generalmente en todas sus ciudades, porque este programa es nacional. Es nacional, en todas las ciudades lo pueden comprar. Si ustedes van en internet, ustedes pongan la palabra salas de lectura y les van a salir muchas salas de lectura. Alguna cercana a su casa tendrá que haber. Alguna cercana siempre va a haber. Así. Y nuestro logotipo generalmente es una maceta con una plantita y en la punta es un libro. Okay, entonces, realmente estamos muy identificados. Juan, te decía yo al principio, antes de empezar, de que una de las cosas importantes de leer es que sepamos realmente qué pasa con las historias. Y decíamos del ejemplo clásico de que todo el mundo sueña con tener un romance estilo Romeo y Julieta. Entonces todo el mundo dice, ay, es que somos como Romeo y Julieta, es que yo quisiera que mira, cuando Romeo y Julieta es una historia que pasó en 3 días y hubo 6 muertos. Entre ellos, los enamorados, que eran unos niños además. Entonces, si no hemos leído, no podemos armar deseos concretos. Le aseguro que después de que leas Romeo y Julieta, lo último que vas a querer es un romance como el de ellos. A mí me da mucho miedo cuando mis alumnos me dicen que quieren un romance, que ellos quieren ser como Romeo y Julieta porque te vas a morir. ¿Ya compraste el veneno? No, espérate. O sea, realmente sabes lo que estás diciendo. O sea, entonces, si de repente idealizamos mucho esto, ¿no? Pero es desconocimiento. Y el desconocimiento abre la puerta a muchas cosas. Sí. Entonces, pues reiterar la invitación a que consideremos a la lectura como parte de nuestra vida, que no es como una carga emocional que nos han estado poniendo de, ay, qué aburrido tener que leer. No, hay que hacerlo parte de poco a poquito, una paginita de repente, 2 paginitas de repente, va a llegar el momento en que no van a poder dormir, como me pasó anoche. No me pude dormir hasta que no acabé una novela que estaba leyendo, porque dije, ya nomás este capítulo ya me voy a dormir porque mañana en la mañana tengo que ver algo. Oye, espera, antes te voy a interrumpir. Interrumpe. Hace ratito dijiste que no leían en internet, pero déjame te digo que esa es una solución también muy económica. Los ebooks. Los ebooks, muy económica. Si ustedes van allí al colectivo Lectores en el Desierto, tenemos una biblioteca virtual. Bueno, pero es que yo cuando hablo de no leer en internet, estoy hablando de no leer los memes, de no leer memes, de no leer WhatsApp, artículos que ni siquiera a veces verificamos si el contenido es cierto o no. Estoy hablando de no leer contenido basura. Claro. El internet también dije, es una maravilla, porque de repente, oye, por ejemplo, yo en algunos de los talleres de cine, hoy un libro que yo conseguí, un libro hace algunos años que editó la UNAM sobre construcción de personajes para quienes escribimos guiones. Entonces, el libro está agotado. Ya no lo consigues. Entonces, ¿qué pasa? Lo escaneé y cada vez que alguien en un taller lo menciona o algo, yo lo tengo y se los comparto. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de contenido literario, aunque sea su vía de transmisión, sea por digital. Sí, entonces, allí en el colectivo tenemos también una biblioteca, sobre todo para libros para niños. Y no nada más eso. Nos dedicamos a leer también en voz alta esos libros para niños. Entonces van a poder encontrar videos en donde alguien que nos dedicamos a la lectura hacemos eso, porque a muchos padres también les da pena leer. O no tienen el conocimiento de lo que es, de lo que hemos estudiado como cuentacuentos, de cómo darle vida a las historias, pero también que no sea es un impedimento para que les dé penita leer. Pero poco a poco alguien va a... O viendo ese tipo de videos puedes más o menos... Pues yo también puedo hacerlo. Ajá. Es decir... sí, era tan fácil pues como hacer cara de ratón cuando lees lo que dice el ratón. Así es. Listo. Y entonces,
acudan a estas salas de lectura, créanmelo, va a haber posibilidades. Y próximamente, déjame te digo y te voy a dar una primicia, ¿Cuenta? próximamente vamos a hacer préstamos de libros, porque ya estamos fuera de la pandemia por fin, que son 2 años que duramos sin prestar ningún libro. Seguimos en la pandemia, pero con otras condiciones. Otras condiciones, entonces ya vamos a empezar nosotros en el colectivo a prestar libros, pero lo vamos a hacer de manera digital. O sea, te voy a subir un catálogo de libros, tú vas a decir quiero nos vemos en un punto específico que generalmente va a ser la estación lectora en el CONAV. Tal día, toma, llévatelo, tal día me lo regresas. Ándale, como catálogo de Avon. Como catálogo de Avon. Es decir, sí te vas a tener que suscribir, te vas a tener que suscribir en esta página que vamos a crear. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera. No, porque va a ser la única manera en que vas a poder ver cuáles son los libros de la semana y cuál quieres leer y cuál no. Entonces, tú llegas, apartas ese libro, me dices, este es mío, va. El domingo 27 de febrero, Verónica va a llegar por este libro, 12 del día. Entonces ya, ahí está apartado para verlo. Pues qué padrísimo. Entonces, hay oportunidades. Claro que sí, es querer. Así Juan, es. Un gusto, como siempre. Un honor, Verónica. Siempre. Gracias. Y usted acuérdese que tiene que darle like a los videos. Váyase a YouTube, soy Verónica Palafox. Dele like porque entre más likes nos dé, me ayuda más a generar mejor contenido. Y estamos ahora sí que en donde nos busque, ahí nos va a encontrar. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en iBooks, en Spotify, en podcast. No, hombre, por donde usted voltee, nada más póngale soy Verónica Palafox o tenemos mucho que decir y le aseguro que nos va a encontrar. Gracias, hasta la próxima.